donde separaba a los buenos de los malos. Uno se llamaba lugar de tormento, otro se llamaba seno de Abraham. Desde luego, Jesús está diciendo, el Cristo resucitado, yo tengo el control de ese lugar. Él tiene el control de todo. Hay gente que a veces se asusta cuando digo que Jesús tiene hasta el control del diablo. Pastor, piénsalo y verá. Él tiene el control de todo, soberanamente. ¿Alguien levantó la mano? Sí. 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 Bueno. Primero, sí. me quedé en la cuarta. Sí, hablo. Sabiduría, inteligencia, temor, poder. Sí. Isaías 11:2 me dice. Isaías 11:2, sí. Cuando hablo de cualidades en Dios, no puedo hablar de dones porque obviamente Dios no se regala cosas a sí mismo. Están en Él implícitas. Eso es lo que quise decir. En el caso de los cristianos son dones porque Dios los tiene y los da a los creyentes. Sí. Isaías 11:2. 11:2, ahí está. Bien. Entonces, por el otro lado, salta entonces al verso 19. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de esta. Mire, yo leí un documento de un escritor apocalíptico que ahí me dio gracia y le encontré un sentido extraordinario. Él dice, Apocalipsis es el libro que reúne todo lo que dicen las 4 escuelas de escatología y un poco más. Él dice, el error de las 4 escuelas escatológicas es que se detienen en el carril del Apocalipsis y se estacionan en una sola estación. Apocalipsis es las 4 estaciones de las escuelas y una invitación para el que quiera seguir de largo. Y a mí me da tanto sentido, porque fíjense lo que dice. Dice, escribe pues las cosas que has visto, las que son, y las que han de qué. Las que han de ser después de esta. Es decir, o sea, si dentro del preterismo está lo que son, fantástico, se cumplió. Pero no me digas que lo que ha de ser se cumplió también. Porque lo que ha de ser todavía no se ha cumplido. Y de verdad que a mí me gustó mucho ese planteamiento de este teólogo. Dice, verso 20, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Misterio no tiene que ver nada con susto, ¿sabe? Sí. ¿Esos 7 ángeles serán los 7 ángeles? No, ahora voy a eso, sí. Misterio con lo que tiene que ver es con lo que está adentro y los de afuera no pueden conocer. Solo conoce quién, los que están dentro. Desde luego, Apocalipsis se escribe en un estilo que era incomprensible para los de afuera. ¿Por qué razón? Porque imagínense, si Apocalipsis revela la destrucción de Roma, y los romanos llegan a leer eso y dicen, porque están preparando ahora también una revolución terrorista para acabar. Entonces, por eso el que lea entienda, el que tiene el Espíritu de Dios sepa lo que está diciendo el Espíritu, porque hay una simbología extraordinaria precisamente para que los de afuera no entiendan, solo entiendan los que están dentro. Ahora, fíjense que dice, respecto al misterio de las 7 estrellas, pues claro, dicen, ve acá, está hablando de 7 estrellas, ¿de cuáles son? Dice, no, las 7 estrellas son las 7 iglesias del Asia Menor. Y los 7 candelabros son, o pueden ser, los obispos de las iglesias.
pastores de las iglesias. Hay quienes dicen, ¿y por qué no podían ser ángeles? Bueno, porque a mí me parece dificultuoso que Dios le mande una carta a un ángel a quien le pueda hablar directamente. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Entonces, el concepto de ángel es mensajero, no, como que no hace sentido. Sí hace sentido el hecho de que si estas 7 iglesias estaban colocadas en las 7 regiones o en los 7 distritos postales del imperio en el Asia Menor, obviamente allí tenían que haber pastores con una diligencia ministerial y con una responsabilidad que cubría mucho más el territorio del Asia Menor, porque no todo el territorio del Asia Menor está cubierto en las 7 iglesias. Por lo tanto, es más inclinable el pensar que a lo que se refiere a candelabros o a ángeles aquí sea a los pastores o a los obispos de estas iglesias que a ángeles puramente hablando, porque realmente no haría ningún sentido. Pero note bien que en este primer capítulo Juan cumple 5 propósitos fundamentales. Número 1, advertir que la revelación que va a dar la recibe directamente de Dios. No es un apocalipsis cualquiera, no es un apocalipsis como el de Baruch o como el de Tomás, es el apocalipsis de Jesucristo, que Dios mismo se lo dio a él para que nos los entregara a nosotros. Un apocalipsis distinto. Segundo concepto es que obviamente esta es una iglesia que sufre, pero se le está anunciando que ha llegado el día glorioso de la intervención de Dios en su favor. Número 3, se le está diciendo, por el otro lado, que esta iglesia no está huérfana del Cristo que resucitó y ascendió, sino todo lo contrario. Ese Cristo es el que Juan está viendo y obviamente garantiza que todo lo que dijo es verdad, porque allá arriba tiene los mismos atributos del Verbo de Dios, los mismos que se les dio en el Antiguo Testamento. Él los posee en su esencia. Y el quinto planteamiento de este primer capítulo es que los destinatarios de esta carta son 7 iglesias cuyo deber y responsabilidad será compartir la revelación del reino con todos los cristianos, para que de esta manera todos los cristianos que leamos, escuchemos, guardemos la verdad de esta profecía en nuestro corazón, porque el retorno de Jesucristo es verdad y resultado. Aquí dice que las 7 iglesias significan las 7 dispensaciones. ¿Podríamos tratar eso de alguna manera? Hay quienes lo postulan, hay quienes lo dicen. A mí realmente no me hace mucho sentido. A mí, personalmente, ¿no? Hay quien puede decir, sí, mira, por esto y por esto, pero porque es que si se va a 7 conceptos dispensacionalistas, entonces se quedaría muy en lo, ¿cómo? Se quedaría muy en lo superficial, en lo retórico, y obviamente no trataría con el problema real, con el contexto histórico de unas comunidades cristianas que se evidencian históricamente que existían. Estas 7 iglesias existían en el Asia Menor, no solamente esas, sino 6 más que yo les leí. Existían, estaban allí presentes. Por lo tanto, ¿para qué entonces escribirles a ellas si no se refería a ellas sino a otros conceptos? Me parece que, obviamente, quien lo escribe lo puede escribir, pero yo prefiero interpretarlo de manera literal en ese sentido, a las 7 iglesias del Asia Menor. Bueno, ya entonces la semana que viene, Dios mediante, vamos a trabajar con las 7 iglesias. Les digo, con las 7 no, con las 2 que trata el capítulo 2, con los mensajes de cada una. Son